sobre un principio vital para la vida del creyente. Un principio que usted y yo, hermano, no sé el tiempo que usted tenga de caminar con el Señor, 10 años, 15 años, 20 años, no sé. Pero es un principio que a lo largo de todo nuestro caminar con el Señor Jesús, hasta aquel día en que el Señor nos llame a su presencia, seguiremos aprendiendo, seguiremos siendo formados en este principio bíblico. Y el principio bíblico que la iglesia está aprendiendo, el principio bíblico que Lucas quiere que Teófilo escuche lo que le sucedió a la iglesia allá en Jerusalén, el principio bíblico que la iglesia está aprendiendo, el principio bíblico que la gente al darse cuenta de lo que ocurrió estaba aprendiendo, es el principio bíblico de caminar en santidad. Y este principio bíblico del capítulo 5, hermano, cuando lo leemos en esta historia, en esta narrativa de Lucas, lo primero, la primera impresión que a uno le viene a la mente es: qué tremendo si esto sucediera ahora. Hermanos, seguramente o probablemente tendríamos que, o alguien que piense bien el asunto diría: hermano, yo pongo una funeraria en la iglesia. O mire, este es un negociazo. Porque si esto sucediera, pudiera decir usted, si esto sucediera ahora, hermano, qué terrible sería poder sostenerse en pie cuando aquel que está sentado en su trono no solamente ve la apariencia, no solamente ve la manera como venimos o la manera como nos levantamos cada día y vivimos la vida. Aquel que está sentado en el trono, del cual aprendíamos el domingo anterior en el pasaje anterior a esta narrativa, ellos habían aprendido que Dios era soberano, soberano Señor. Así oraron cuando soltaron a Pedro y a Juan de la cárcel. Y esta iglesia entendía que el que estaba sentado en el trono, aparte de ser soberano y proveedor para su iglesia, miraba el corazón, mira el corazón. Y hermano, este es el principio, seguramente que usted y yo necesitamos también esta mañana desempolvar y aprender a la luz de la palabra. Antes quizás de mirar al hermano que está a la par o adelante o atrás, mirar hacia adentro de nosotros y colocar delante de Dios esta mañana una vez más, porque seguro lo hizo en la semana, una vez más, y decirle al Señor: Señor, mira mis motivaciones en mis prácticas, domingo a domingo, cada día. Señor, tú conoces mis motivaciones. Y mis motivaciones, Señor, yo necesito que me ayudes, que mis motivaciones al hacer esto que hago sean motivaciones que te agraden. La iglesia, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, esta iglesia de Jerusalén que está siendo formada, esta iglesia de Jerusalén que está aprendiendo lo que significa caminar de cerca con Jesús. Este principio de esta iglesia en Jerusalén es un principio que nosotros necesitamos aprender. No podemos caminar de cerca con Jesús si lo que nos mueve en las acciones, si las motivaciones que nos mueven son aquellas motivaciones parecidas a las de Ananías y Zafira. Es decir, una apariencia. Y rápidamente, no necesitamos 40 minutos o 50 minutos para encontrarle la esencia de este pasaje. Lucas nos la da en el último capítulo que leíamos. Y sobrevino temor a toda persona. Cuando escucharon, cuando vieron eso. Es decir, la gente entendió que ser parte de esa iglesia, que ser parte de esa comunidad de fe, que caminar con esa comunidad de fe requería que las motivaciones estuvieran correctamente alineadas a la santidad de Dios. Y hermano, ¿y quién podrá caminar en santidad cada día sin que sus pensamientos, sin que sus acciones puedan desagradar a aquel Dios, aquel Señor que está sentado en su trono? Imposible, si el Espíritu Santo no controla nuestras vidas. Conforme nos alejamos a la llenura del Espíritu Santo, conforme vamos caminando lejos del control, de la dirección del Espíritu Santo, querido hermano, la carne, escúcheme, la carne domina, ¿o no?
la carne reina, la carne domina, y nuestros pensamientos, nuestras acciones siempre van a ir alineadas. Si la carne domina, aquel que está sentado en el trono no se complazca con nuestra vida. Una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira. Y Lucas nos pone el contexto de lo que había sucedido. El contexto era que aquellos que vivían en esa iglesia de Jerusalén, que estaban haciendo, que estaban aprendiendo a caminar en la llenura, en el control, en la guía del Espíritu Santo, tenían necesidad. Y aquellos que Dios les había dado más recursos, decían, habían aprendido ya, como José, Bernabé, había aprendido ya en el fondo de su corazón que lo que él tenía podía desprender. Hermano, qué difícil eso. Lo que él tenía, lo que era suyo, podía desprenderse de eso y poder darlo con total libertad y en adoración a aquellos que necesitaban. Solo allí, hermano. Solo allí tenemos un buen trecho, un buen tramo que trabajar en el pupitre con el Señor y decir, Señor, ¿por qué me cuesta tanto desprenderme de lo que es mío? ¿Por qué me cuesta tanto, Señor, poder mirar la necesidad del otro y desprenderme de lo que yo tengo para bendecir la vida del otro? Solo allí, hermano, ¿o no? Solo allí tenemos un buen tramo para poder trabajar en nuestra disciplina personal con el Señor. Y el contexto era que José, el que tenía como un apodo Bernabé o hijo de consolación, que va a ser parte del equipo misionero del apóstol Pablo en su primer viaje. Bernabé, siendo parte del equipo misionero de Pablo, Bernabé dice que tenía un terreno. No se dice, Lucas no dice en cuánto lo vendió. Lucas no dice dónde tenía el terreno, si en Chipre, porque era natural de Chipre, o si lo tenía en Jerusalén. El asunto es que vendió esta heredad y todo lo que le dieron, el precio de la heredad, la trajo y fue repartida a los que tenían necesidad. Y uno puede imaginarse por la primera palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 5, que en ese contexto, pero, dice Reina Valera, pero después de eso, al darse cuenta Ananías y Zafira lo que había hecho Bernabé, se les ocurre la idea de vender también un terreno. Y uno comienza a hilvanar, uno comienza a agarrar el hilo de la narrativa y se da cuenta que la razón o la motivación, que es la palabra clave en este párrafo, la motivación de Ananías y Zafira era una motivación que no estaba de acuerdo a exaltar a Dios, que la mirada de lo que iban a hacer no estuviera sobre ellos, sino que estuviera sobre Dios. Porque Pedro va a desnudar lo que ellos hacen. Pedro, lleno por el Espíritu Santo, le va a preguntar a Ananías, bueno, Ananías, ¿qué hicieron? ¿En cuánto vendieron la heredad? ¿Por qué sustrajeron una parte mintiendo a Dios mismo? Mintiendo al Espíritu Santo. Y Pedro luego va a entrevistar a su esposa, que seguramente, hermano, como buen matrimonio, estaban de acuerdo, se habían puesto de acuerdo. Y seguramente en esa plática íntima, ambos, como es el contexto de la narrativa, el deseo de ellos seguramente era atraer todas las miradas, todo el aplauso, toda la expectativa, no hacia Dios, sino hacia ellos. Y por esa razón Pedro va a cuestionarle, va a preguntarle y le va a decir a Zafira, bueno, ¿por qué tentaron al Espíritu? Mintiéndole al Espíritu. Y lo que sucede en la narrativa, hermano, es algo tremendo. Porque no es Pedro quien mata a Ananías, no es Pedro quien mata a Zafira, es Dios que emite su juicio. Porque lo que Dios quiere enseñarle a esta iglesia, por eso Lucas dice, y sobrevino temor a toda la gente al darse cuenta de lo que había pasado. Y parece ser que va a ser una tendencia que el Señor va a usar a lo largo del libro de los Hechos, que la gente al darse cuenta de lo que había sucedido, va a tener temor hacia ellos y va a decir, esto que sucedió me alerta a mí
a revisar mi manera o la manera como camino. Esto que le sucedió a fulano, podría decir alguien en aquella iglesia, esto que ocurrió me alerta, me da una luz amarilla para que revise cuál también son mis motivaciones delante de Dios. Y es cierto, hermano, todos los que estamos acá esta mañana podríamos decir, hermano, pero las motivaciones solo las puede conocer Dios. Y efectivamente así es. Y usted ni yo podemos juzgar al otro y decir, bueno, qué bárbaro el hermano, porque yo estoy seguro que la razón por la cual dio ese sobre grueso en el diezmo, era para lucirse. Bueno, no podríamos, porque la motivación solamente la puede ver Dios, que ve el corazón. Lo que me corresponde a mí, ¿sabe qué es? Es revisar mis motivaciones, mi motivación. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué estoy en el culto? ¿Por qué estoy en ese ministerio? Lo que me corresponde a mí como discípulo de Jesús es delante de Dios, continuamente delante de Dios, viendo lo que sucedió en Hechos 5, viendo lo terrible que sucedió en Hechos 5, lo que me corresponde a mí es revisar delante de Dios, o que Dios revise mi corazón y que Dios pueda ver la esencia de mi motivación. Lo que Dios hizo con Ananías y Zafira, quitarles la vida, fue un tremendo ejemplo, o podría decir alguien, un mal ejemplo, o una experiencia triste. Y Lucas se encarga de decir, para los jóvenes. Porque usted leyó en la lectura suya, en su Biblia, y estoy seguro que ya lo subrayó, que quienes sacaron el cuerpo muerto, sin vida, de Ananías, fueron los jóvenes. Y la palabra que ocupa Lucas para decir los jóvenes, uno puede decir, bueno, los jóvenes, ¿verdad? Quizás ya profesionales de unos 40 años. La palabra que Lucas ocupa es, en buen salvadoreño, un cipote, a un adolescente, pues. Y se puede imaginar el impacto en la mente. ¿Qué está sucediendo? ¿Se recuerda usted cuando era adolescente que no lográbamos comprender todo lo que pasaba? Y aquellas experiencias fuertes de la vida marcan, ¿no es cierto? Y probablemente en su caminar, en su vida, alguna experiencia en sus años de juventud o de adolescencia le marcó. Y es difícil a esta altura poder olvidarla. Se puede imaginar entonces cuando en aquella iglesia que el Señor está formando, esta experiencia dolorosa, de pronto ven a un hombre que trae una ofrenda y que este hombre trae esa ofrenda y probablemente como Jesús lo ataca allá en Mateo 6, aquella inclinación de los fariseos cuando oraban, cuando ofrendaban y cuando ayunaban. Y Jesús va a atacar en Mateo 6 esas prácticas judaicas del inicio del caminar con Jesús. Y Jesús ataca tres prácticas que de pronto nosotros todavía las practicamos a esta altura. Orar. Y Jesús dice, bueno, a algunos les gusta orar en público y levantar la voz para que los vean como oran. Y algunos cuando ofrendan, va a decir Jesús, tocan trompeta delante de ellos. Y algunos cuando ayunan, muestran a los demás que ayunan. Hermano, si tú ayunas, no se lo digas a nadie. Porque entonces Jesús dice, al voltear a ver a los fariseos, a los hipócritas, a los que tenían una apariencia falsa, les dice, bueno, ellos buscan el aplauso de la gente. Y como buscan el aplauso de la gente, ya tienen lo que buscan, pero no la aprobación del Padre. Hermano, la mente de aquellos adolescentes seguramente quedó marcada por aquella experiencia dolorosa. Ven entrar a un hombre que trae una ofrenda. Quizás ni sabían ellos. Pero Pedro, lleno por el Espíritu Santo, sabía cuál era la motivación de esa ofrenda. Y la motivación de esa ofrenda está en paralelo, en contraste con lo que Jesús ya dijo.
era que la gente se diera cuenta. Parece ser que les entró el celo, porque Bernabé vendió también un terreno, pero la motivación de Bernabé, seguramente, como Lucas lo dice, era repartirle a todos los que tenían necesidad. Pero la motivación de ellos, bueno, mira, pongámonos de acuerdo. Se puede imaginar usted con su esposa platicando ahí en el secreto. Mira, vendamos este asunto y que la gente sepa que ofrendamos, y que la gente sepa que damos, y que la gente sepa que no somos cualquier cosa aquí en la iglesia. ¿Ah? Pero sabes que de todo el precio que nos den, quedémonos con una parte. Pero siempre digámosle que la vendimos en esto. Y mire, parece ser un asunto tan cotidiano hoy que ni usted ni yo nos alarmamos, porque es tan cotidiano. Pero Dios le enseña a la iglesia que hacer cosas no es tan importante como cómo las hacemos, o la motivación por la que las hacemos. Por esa razón, Lucas dice que los jóvenes, después de 3 horas, y algunos han dicho, bueno, mire hermano, ¿cuánto duraba el culto en la iglesia naciente? 3 horas. Después de 3 horas, la mujer seguramente en la casa, al no ver que su marido regresa, va a la iglesia, va a la reunión y le pregunta a Pedro, ¿qué pasó con Ananías? Y Pedro le dice, bueno, te quiero hacer una pregunta. Ahí están los pies de los que sacaron a tu esposo. Es decir, ahí están los que acaban de sacar a tu esposo muerto. ¿Vendieron la heredad? Sí. ¿En cuánto la vendieron? En tanto. Ah, muy bien. ¿Por qué tentasteis? ¿Por qué mentisteis al Espíritu de Dios? Y otra vez los jóvenes, hermanos, no sé cuánto habían caminado cargando el cuerpo de aquel hombre, qué tan pesado era aquel hombre cargándolo, pero ahora también tienen que salir y cargar el cuerpo muerto de la mujer del esposo. Y esto que sucedió fue notorio a todos. Y hermano, en buen salvadoreño se dice, pusieron sus barbas, a ver, ayúdeme, en remojo. Y este es el principio de esta mañana. ¿Cuáles son las motivaciones que me mueven a mis prácticas de piedad? A ofrendar, a reunirme. ¿Cuáles son las motivaciones en el fondo de mi corazón de hacer aquello que hago? ¿Cuál es la razón que me trae un domingo y entrar a estas instalaciones? ¿Cuál es? ¿Cuál es la motivación que me mueve a estar en un ministerio? ¿Cuál es? Y las preguntas del Señor son tan agudas hacia mí y seguramente hacia usted, que de nuevo tenemos que decir, Señor, bueno, revisa mi corazón. Revisa la razón por la cual yo hago esto. La razón por la cual te sigo. Señor, ayúdame. Y yo espero que sea su oración. Señor, ayúdame a revisar a mí. Antes de revisarle la vida al otro, ayúdame a revisarme a mí. ¿Qué necesito ajustar para que la motivación sea una motivación tan genuina, tan de olor grato como la fue Bernabé? Señor, ayúdame. ¿Qué cosas tengo que enderezar? ¿Qué cosas tengo que darle vuelta a mi vida? ¿Qué sentimientos tengo que desarraigar o dejar a un lado para que la motivación con la que me acerco a ti y te sirvo y vivo para ti sea la motivación correcta? Gracias a Dios, hermano, no sucede lo que sucedió con Ananías y Zafira. No estuviéramos acá. En primer lugar, primero en la fila fuera yo. No estuviéramos aquí. Pero la iglesia está aprendiendo el principio bíblico que es difícil seguir a Jesús sin santidad. Difícil. Que todo aquel que pretende seguir a Jesús a su manera necesita trabajar urgentemente el principio bíblico que la iglesia había entendido, que el que está sentado en el trono es soberano, déspota, dice la palabra, Señor, y que tiene un propósito en lo que hace, y que mi vida al seguir a Jesús debo de buscar la manera como la alineo
alineo mi vida, mi caminar, para que entonces la motivación que me mueve a venir a las 7, hermano, sea la motivación correcta. Como dijo alguien, bueno, no para que me vean, cuando uno es adolescente y es jovencito, perdón, pero de pronto uno viene a la iglesia porque, bueno, la mamá me sentenció, el papá lo sentenció que hay que ir a la iglesia, porque si no hay en iglesia no hay PlayStation. Y hay que ir mejor, hermano, porque para un joven una hora sin PlayStation es el acabose. Bueno, quizás entonces para algunos de nosotros no sea el PlayStation. Revisemos delante de Dios a la luz de Hechos 5 y que el Señor pueda encontrar, hermano, en ti, en mí, una actitud de decirle: Señor, de veras, yo quiero revisar. Y quiero revisar, que me ayudes a revisar. Teniendo a Ananías y Zafira en el horizonte, Señor, ayúdame a revisar. ¿Qué me mueve a venir? ¿Qué me mueve a cantarte? ¿Qué me mueve a predicar? ¿Qué me mueve a estar? ¿Qué es lo que me mueve, Señor? Ayúdame a que lo que me mueva, lo que me empuje, lo que me mueva, Señor, seas tú en gratitud. Ayúdame que lo que me mueva a dar no sea esperar a que me des el doble, que está muy de moda ahora. Bueno, dele al Señor para que el Señor le dé doble. No, me mueve darle en gratitud por lo que ha hecho, sin esperar a que me dé el doble. Amén, hermanos. Es un principio bíblico que usted ya había leído en otra ocasión. Vamos a orar para que el Señor, recordándonos, nos ayude a ajustar nuestra vida. Oremos. Padre, esta mañana tu palabra es viva, el mismo poder, la misma lección de ayer y de hoy. Aquí estamos, Señor, buscándote, tratando de caminar cerca de ti. Y tu Espíritu Santo, Señor, como el compañero, el consolador. Señor, cómo nos ayuda a leer y entender lo que tu iglesia allá en Jerusalén estaba experimentando. Esta mañana, Señor, queremos que nos ayudes a revisar hacia adentro de nosotros. Tú que miras el corazón, que no ves la apariencia. Señor, ayúdanos a ver hacia adentro de nosotros. Y Señor, ayúdanos a tener esta motivación que Bernabé tuvo, mirando la necesidad de los demás, entendiendo lo que tú habías hecho con él, hizo lo que hizo. Ayúdanos a tener esta misma motivación nosotros. Que lo que busquemos hacer sea agradarte a ti, sea que las miradas de todo estén en ti y no en nosotros. Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia. Tú has prometido edificar tu iglesia, sostener tu iglesia. Señor, ayúdanos, que tu misericordia cada mañana se renueve en nuestras vidas. Y al mirar hacia atrás, Señor, y mirar tantas veces que nos hemos equivocado, tantas veces que no hemos tenido las motivaciones correctas, miramos a la cruz y nos aferramos, Señor, a tu misericordia, a tu gracia, que nos ha dado oportunidades, que nos tiene acá con una nueva oportunidad de comenzar esta semana. Ayuda a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a todos. Hoy que recordamos, que nos comprometemos con ese sacrificio perfecto de tu Hijo en la cruz, queremos adorarte. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.